Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos de la comunidad global de PM Officers. Bienvenidos a nuestra nueva edición, Reflexiones de Amigos del PM Officer 2020-2021, actualidad y futuro de las oficinas de acción de proyectos y productos. Sí, nosotros intentamos, ¿no? La parte de inteligencia colaborativa, perdón, como uno de nuestros pilares, pero también la integración. O sea, cuando hablamos de integración, invitamos a gente de todo el mundo. Y invitamos hombres y mujeres por igual, invitamos seniors, jóvenes o no tan seniors a la mitad, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? No hay que polarizar. Invitamos de Latinoamérica, invitamos de España, invitamos de otros lugares del mundo. Y claro, para nosotros es un verdadero privilegio cuando vienen gente de este nivel y fantásticas personas, grandes profesionales, por supuesto, y que quieren compartir su visión, quieren compartir su perspectiva de cómo viven la profesión, cómo gozan la profesión. También se sufre, pero la mayoría se disfruta, ¿no? El sabor de la vida, el sabor de la profesión es de todos los sabores, ¿no? Así que hoy tenemos el privilegio de tener a Susana Moreno, la actual presidenta del capítulo PMI de Madrid. Susana, me ha encantado que estés con nosotros. Es un privilegio desde Barcelona, por supuesto, a toda nuestra comunidad. Gracias por venir y acompañarnos. Gracias a vosotros, Leonardo, por invitarme. Encantada de estar aquí. Bueno, como todos en nuestra comunidad saben que intentamos de una u otra forma poner en el escaparate todo el tema de las oficinas de proyectos y productos, ¿le podemos llamar PMO? O le podemos llamar cualquier otro tipo de nombre, Oficina de Innovación y Oficina de Transformación Ágil, o Project Support Office, ahora que está en Europa, ¿no? El tema de PM Square, la metodología PM2, ¿ok? Que aquí no es PMO, a título informativo es una PSO, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar e intentamos hablar de todo, somos integradores. Ver, por supuesto, yo personalmente, como decimos en España, ya barro un poquito para casa, gente de España y cosas del PMI para todos los que me conocen, pero también hay que integrar a todo el mundo y les invitamos a que cada semana nos acompañen porque viene gente de todo el mundo, de todas las organizaciones. Entonces, si les parece bien, vamos a comenzar. Correcto, son 5 preguntitas y una reflexión final. Y te queremos escuchar, Susana. Entonces, comenzamos. ¿Te parece bien? Perfecto. Adelante, Leonardo. Okidoki. Pregunta número 1. ¿Tú recomendarías la creación de una PMO para gestionar la cartera de proyectos y productos de toda organización? ¿Y por qué? Pues voy a ser muy tajante. Sí. Para mí, una PMO se ha malentendido muchas veces y se ha entendido como una oficina fiscalizadora de la calidad de los proyectos, que define procedimientos, archiva lecciones aprendidas, que parece una oficina más administrativa. Nada más lejos de la realidad, es mucho más, ¿no? Tiene que ser más. Tiene que facilitar, tiene que coordinar, tiene que ayudar a crecer en madurez de gestión de proyectos tanto a la organización como a los project managers, ¿no? Los tiene que acompañar, los tiene que conocer y además tiene que entender la estrategia del negocio y lograr que se traslade en los proyectos, ¿no? Es curioso porque en España tenemos un tejido empresarial, bueno, muy interesante porque solo el 1% de las empresas tiene más de 50 trabajadores. Y además a todas nuestras empresas se les exige que generen valor más rápido y además en un contexto muy incierto, ¿no? Y incierto además a corto plazo, con lo cual yo creo que la tendencia va a ser a que sean cada vez más proyectizadas. Así que creo que todas acabarán teniendo esa PMO adaptadas y respondiendo a la realidad de su organización. Sí, la tienen que tener. Maravilloso. El tema del tejido empresarial en España casi lo podemos reproducir a nivel mundial. No sabemos las cifras, tampoco podemos hablar al aire, pero a nivel mundial, las pequeñas y medianas empresas son la gran mayoría y Sí. son las que generan más trabajo a nivel en la sociedad y son las más olvidadas, son las que menos. Y cuando digo olvidadas, es prácticamente de todo el mundo, cuidado. Sí, hombre, el dato sí que es en España, es del informe PYME de enero del 2021, o sea que es un dato real, no sé lo que ocurre en el resto del mundo, pero aquí
el cómo tenemos que entender una PMO en una empresa que tiene 25 trabajadores y que además tiene una estructura organizativa enfocada a proyectos, ¿no? Muy proyectizada. Tenemos que reflexionar sobre cómo tiene que ser la PMO ahí, pero tiene que existir algo que les ayude bueno, a coordinar, a ayudarles a crecer en madurez en gestión de proyectos. Interesante reflexión. Es verdad. Es una buena pregunta, no para contestar aquí y ahora, pero sí para otro foro es, ¿cómo podemos ayudar todos los que estamos involucrados en la dirección de proyectos y productos? Extiendo a productos, ¿eh? Estamos también en entornos Sí, ágiles, por lo cual, ¿cómo podríamos ayudar? Vamos a hacer esta pregunta después porque será muy interesante. Me gusta tu reflexión, Susana, gracias. ¿Cómo deberíamos nosotros involucrarnos para ayudar más a todo este tejido empresarial? Hace sí, unos años, a título informativo, pensaba crear un hub de PMO. Significa que era un ente que ayudara a todas las pymes, porque claro, hay pymes que no pueden pagar consultoría, van con la soga al cuello. sí. Claro, y si no, yo no me puedo poner ahora mismo, aunque quiera, es imposible para mí, y sé que lo necesito, pero si no hay caja, no hay cash, yo no puedo pagar nada más. Y eso, desgraciadamente, me habían invitado en la Cámara Vasca, si no me recuerdo, a exponer esto, pero por las razones que sean ya no pude ir. En toda bueno, en una cámara de comercio, etcétera. No recuerdo exactamente, no quiero decir nada que sea incorrecto, pero era un tipo de desayuno con todo el sector pyme de allá arriba de España, y ahí quería compartir, había hecho una presentación, algún día creo que escribí por ahí un artículo, un hub precisamente para que todas, los hubs no solo son tecnológicos, que ahora están de moda, ¿no? De gestión. Desde entonces ya tenía esas ideas y que todas tuvieran de forma estándar, pero al mismo tiempo, como bien lo ha dicho Susana, cada una en su propia cultura, en su propio negocio, ¿no? Y, Ser permeables. y en esa realidad estructural, es que no podemos pedirle Claro. lo mismo a una empresa de 500 trabajadores que a una empresa de 25, pero ambas entregan valor en forma de proyectos y ambas van a tender a ser más proyectizadas. Entonces, las realidades son muy distintas, evidentemente, en una que tiene unos recursos muchísimo más amplios que en otra que tiene otros recursos más pequeños, pero bueno, hay que dar una vuelta a cómo tenemos que entender ahí, en esa pequeña... Siempre ha habido mucho detractor de que no podemos entender la PMO como un rol. Bueno, depende de la realidad donde estás, ¿no? Y cómo es la empresa en la que se tiene que entregar valor en forma de proyectos y tiene que haber algo que les apoye a ayudar en hacer crecer su madurez en gestión, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar ahí? En esa realidad suya, muy limitada, evidentemente, pero que no deja de ser una empresa que genera valor también, ¿no? Y que hace proyectos. Ya pensaremos en algo. Ya me has puesto aquí un caramelo y ya me has puesto a pensar. Yo Y ahí te lo dejo. ya pensaremos, Susana nos ha puesto aquí y me parece fantástico. Estamos aquí para mejorar la profesión, para ayudar a que las cosas sean mejor y que haya un cambio con nuestro granito de arena. Tampoco no tenemos las soluciones ni las verdades absolutas, pero sí que podemos aportar entre todos o entre la mayoría posible de personas que quieren un mundo mejor. No es de buenas intenciones vamos sobrados. Lo que faltan son acciones concretas Sí, que den soluciones y aporten valor y que generen, evidentemente, fuentes de trabajo. Fantástico, eso es. fantástico. Me encanta, Susana. Lo anoto, ¿eh? Pregunta número 2. Hemos mencionado, mejor dicho, has mencionado varias cositas bastante interesantes, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la organización, hay un grupo de personas, claro, hemos de una forma u otra identificado que sí, que falta la profesionalización de la profesionalización de la dirección de proyectos y productos, ¿no? Y podemos llevarlo a una PMO o cualquier otra oficina. Es correcto, y más aún en las pymes. Entonces, si tomamos todo el espectro, sin hablar solamente de las grandes, sino a todo lo que has, me parece fantástico tu reflexión en la pregunta anterior. En la pregunta número 2, ¿qué cualidad o cualidades consideras que debe tener un miembro de toda PMO y más en tiempos actuales? Pues yo creo que ya nadie duda que esto va de personas, los proyectos van de personas, las empresas van de personas. Y
siempre he creído que las personas tenemos un poder increíble que a veces desconocemos, que somos capaces de llevar al fracaso más absoluto o al éxito más absoluto cualquier proyecto, ¿no? Y seguro que todos tenemos en mente algún gran proyecto bueno, que ha costado 3 veces más porque ha habido un colectivo que ha hecho muchísima presión sobre él. Hablo de personas tanto dentro como fuera del proyecto. Todas tenemos ese poder, independientemente de los recursos que destinemos al proyecto. El miembro de esa PMO tiene que, por supuesto, tener conocimientos de gestión, no cabe duda, de la propia organización, del contexto en el que crece esa organización, esa empresa para la que trabaja, ¿no? Sus propios clientes, pero también de las personas y de cómo va a lograr extraer y sacar lo mejor de todos ellos, ¿no? Así que creo que tiene que tener una capacidad enorme y ganas de comunicar, tiene que tener muchas soft skills para gestionar ese entorno de personas, tiene que tener visión global y estratégica del negocio también, análisis de riesgos y sobre todo buscar y contagiar, ¿no? de la eficiencia, perdón, que se necesita de los recursos disponibles en esa organización, en esa realidad en la que se tienen que mover y en la que se tienen que abordar esos proyectos. Hay mucho por hacer por cada uno de nosotros, ¿no? Está claro Sí. que nos pueden ayudar ciertas dinámicas, talleres, formaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, todo comienza por nosotros, ¿no? Mm. Al final, y termina con nosotros. Me gusta, gracias. Fantástica, fantástica reflexión. Pregunta número 3. ¿Alguien, no me gusta decir la palabra liderar, pero hay alguien que tiene una responsabilidad o un rol que tiene que poner orden o ser la cara visible de toda una PMO? ¿Tú cómo definirías al rol de un director global? Hablamos de portafolios o programas y podemos decir PMO o cualquier otra oficina, lo hemos comentado. Lo editaremos. ¿Hola? Perdona. Nada. Pongo... Lo que tiene el directo, Leonardo. Sí, sí, sí. Bueno, ok, seguí. Ok. 3, 2, 1, 0. Pregunta número 3. ¿Cómo defines al rol de un director global, que puede ser de portafolios o programas? Tú has mencionado correctamente que depende de la organización, el tamaño de la organización, pues puede tener programas, o si es muy grande, puede tener portafolios. Igualmente, es un rol que alguien tiene que, pongámoslo, liderar, aunque en una PMO deben liderar todos. Ya lo has mencionado anteriormente con una serie de cualidades, soft skills, entre otras cosas, pero siempre debe haber una persona visible que represente a toda la PMO o a toda la oficina. ¿Cómo defines a este rol? Bueno, mira, hay una cosa muy curiosa que nos enseñaron. Bueno, yo soy arquitecto de formación académica y quizá por el propio proceso de diseño nos enseñan una cosa que nos tiene que acompañar durante toda la carrera, que es el zoom out y el zoom in. Nos enseñan que tenemos que tener una actitud constante y perseverante de saber en todo momento dónde estamos y de recuperar perspectiva y de entender el contexto constantemente, ¿no? Y luego volver a focalizar y volver a salir al contexto. ¿Por qué? Porque eso nos permite en esa fase de diseño entender constantemente a qué va a responder aquello en lo que nos estamos focalizando en un momento puntual, ¿no? Esto nos ayuda a tener capacidad proactiva y no reactiva, porque nos ayuda a tomar decisiones adelantadas. Cada vez que salimos al zoom out podemos volver a recuperar la visión de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Yo creo que este rol, este director global de programas, portfolios, de PMO, tiene que tener esa actitud constante y además tiene que ser un poco el catalizador, ¿no? El energizador dentro de la organización. Porque no olvidemos que cuelgan muchos proyectos de esos programas o portfolios
y él no puede perder en ningún momento la visión, la creatividad, la constante perspectiva del negocio y además el interés continuo por comunicarlo, por hacer que se entienda, ¿no? Y por tener una actitud siempre muy proactiva ante los posibles riesgos y eso trasladarlo y dirigirlo en los proyectos que van a depender de todo ese programa y de ese portfolio. Un gran reto sin lugar a dudas. Y barriendo a casa, yo creo que todo PMP tiene que evolucionar tarde o temprano hacia este rol, ¿no? Nosotros lo hemos defendido más de una vez que el rol como tal le llamamos PM Officer, así como en una organización hay un Chief Information Officer, hay un Chief Technical Officer, un Chief Operations Officer, Chief Data Officer y todos los officers del mundo, de alguien tiene que liderar y esta cartera global, independientemente, y lo has mencionado correctamente, la organización, el sector, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que haber alguien, esa cara visible. Nosotros, al menos yo lo llevo defendiendo hace unos poquitos años, que debería ser el PM Officer. Pero le podemos llamar el nombre que queramos. Pero sí, hay que identificarlo y con lo que has compartido es un gran reto para cada uno de nosotros que nos apasiona todo esto y que esperamos algún Sí. día poder liderarlo, ¿no? Fantástica, fantástica. Susana, pregunta número 4. Todo va relacionado. Desde tu perspectiva, experiencia y tu conocimiento y la información que estás al día en esos temas de dirección de proyectos, ¿tú cuál consideras que debería ser la posición o dónde debería estar ubicada la PMO dentro de una organización? ¿Y a quién consideras que debe reportar este rol? Hemos puesto PM Officer por poner director PMO, el responsable de la PMO, cualquier otro, ¿no? Te entiendo. Bueno, pues tiene que ser transversal. O sea, yo creo que tiene que estar en todo, en toda la organización, ¿no? Para mí, em, toda empresa, toda organización, para mí es como un organismo vivo que tiene, bueno, tiene su cerebro y tiene su corazón. Y, y la PMO al final es un poco como el sistema nervioso que parte de ese cerebro, ¿no? Parte de la alta dirección y tiene que tener la capacidad de conducir, de energizar, de organizar a quien ejecuta los proyectos. Tiene que entender los valores de la propia organización, los sentimientos de esa organización y tiene que ser capaz de contagiarlos y de comunicarlos muy bien, ¿no? Y de que se entiendan y que todo funcione al final como lo que es, como un organismo vivo. No me gusta el ejemplo del fútbol, pero fíjate, para que lo entiendas, el que mete el gol es la empresa entera, toda la organización, ¿no? Hay una cabeza pensante que dice el cómo y el cuándo, tengo que chutar, pero hay un sistema nervioso que manda esa orden, ¿no? Que canaliza esa intención y que al final, pues bueno, el resultado lo recogen todos, ¿no? Así que para mí la PMO pues es un poco ese sistema nervioso que tiene que partir desde la alta dirección, que tiene una comunicación directa con la dirección de la organización, que sería ese cerebro, y que bueno, el nexo perfecto entre la alta dirección y los líderes que entregan el valor de la organización en forma de proyectos. Muy bien, ¿eh? Sistema nervioso, me gusta la reflexión. ¿Y a quién debería reportar entonces la persona que... Directamente a la alta dirección. O sea, para mí es esa conexión que tiene que existir entre la estrategia, los valores, la misión de la propia organización, con quien al final transforma todo en forma de proyectos, ¿no? En forma de valor. Esa empresa entrega valor en forma de proyectos, tiene que haber una conexión para que todo eso realmente fluya y el objetivo sea el mismo para todos, ¿no? Al final. Espero que nos escuchen ahora, este lunes 8 de marzo, y si no, en otra ocasión, los CEOs, los CTOs, los CEOs, ¿no? O cualquier otro rol que sea o vaya a ser el sponsor de una PMO. Porque esta información y estas también es para vosotros, no es solo para la gente que esté involucrada directamente en la gestión o dirección de proyectos y productos, sino también para vosotros que están ahí y que son los que tienen que decidir. Fantástico. Muy bien, muy bien.
Pregunta número 5. Es una pregunta entre comillas trampa, porque ya sé que es un poco difícil, pero lo comparto de esta manera. Yo escucho desde hace tiempo, ¿no? Pero el entorno es VUCA. Para mí es un entorno ya pasado, volátil, llevamos años volátiles, y ahora ya ha explosionado y ha implosionado por todos lados. Entonces, yo creo que ahora mismo vivimos en un entorno FUCA, cambiando la volatilidad por la fragilidad. Lo que pasa hoy, aquí y ahora impacta directamente, pero no solo en el mismo sector, no solo las personas, empresa que está involucrada, sino hay un impacto a diferentes sectores, diferentes países, diferentes niveles y a todas las personas. Por eso creo que vivimos en entornos FUCA. Bajo esta, es mi punto de vista, ¿no? Pero por eso aquí viene la pregunta número 5. ¿Cómo vislumbras el presente y futuro de las PMO bajo el prisma actual en el entorno global FUCA en el que parece que estamos viviendo? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Leonardo. El año pasado dejó patente, además, para aquellos que todavía no lo estaban viendo, el momento de la historia que estamos viviendo y que de verdad se veía y se respiraba desde hace mucho tiempo. No es nuevo. Es que quizá mientras estamos hablando tú y yo se está inventando algo que transforme el mundo de aquí a 5 años y es la realidad que vivimos, ¿no? Y creo que las PMO tienen que ocupar sí o sí ya el puesto que les corresponde, es que es su momento. Las necesidades de clientes, de la propia sociedad, de la propia organización cambian tan rápido que tenemos que, bueno, ser capaces de responder a eso y de seguir entregando valor en ese contexto, ¿no? Y yo creo que el año pasado, lamentablemente, porque la situación no fue para nada positiva, pero nos obligó a parar y yo creo que nos obligó a reflexionar y pudimos verlo y entenderlo, ¿no? Más de uno lo entendió. Las PMO tienen que poder contagiar la necesidad y la capacidad de adaptarse y la resiliencia que hay que tener también a los project managers, ¿no? Prepararles, facilitarles el entorno que tienen que tener, incluida, si me apuras, la propia estructura organizativa de la empresa. Porque hay que poder afrontar, como te decía, como un organismo vivo completo, tienen que poder afrontar todos los cambios de una forma natural, ¿no? Y entregar valor en forma de proyectos, además en fases cada vez más cortitas. O sea que creo que las PMO es su momento, tienen que estar y las organizaciones van a tender a ser cada vez más proyectizadas y la PMO tiene que estar ahí. Poca cosita más que añadir. Creo que la reflexión es bastante clara y fácil de percibir y de entender. La dificultad es en ejecutar, ¿no? Como toda la vida. Pero bueno, muy bien, fantástico. Susana, yo me la estoy pasando muy bien. Me está encantando lo que estás compartiendo. Eh, es que prácticamente coincidimos casi en todo, ¿no? A algunos matices, por supuesto, pero sí, la verdad es de que la situación en general nos lleva a ser muchísimo más efectivos y intentar trabajar juntos, que la alta dirección sepa la importancia de la PMO, que nosotros seamos capaces de vender la importancia, pero lo más importante es la ejecución, aportando valor, dando soluciones y que la maquinaria engrasada sea para bien para todos, ¿no? Sí, Todos nosotros pues tener esas soft skills, habilidades blandas, hay que tener las habilidades duras, ¿no? Las hard skills, porque sí, por también supuesto. ahora mismo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, blockchain, Internet de las cosas, Big Data, bueno, y más, y más, y más, y más. Tenemos que estar al día. Cada uno, desde su perspectiva, desde su parcelita, desde su zona de actuación. Tú mencionabas que estabas en parte de arquitectura, tienes contactos con gente de ingeniería, y claro, aquí también hay otras cosas que, aunque es un mercado maduro, perdón, una industria madura, pero hay cosas también siempre de actualidad, ¿no? Entonces, hay que estar al día.
poco a poquito, no hay que descolgarse, tampoco hay que volverse locos. Mencionábamos 20 certificaciones, pues igual no me sirven 20, pero a lo mejor 2 o 3 o 4 sí, aporto Sí, muchísimo, ¿no? sí, eso es. Pero bueno, llegamos al final de esta charla tan agradable. Lo estoy pasando, sinceramente, lo estoy pasando muy bien, muy bien. Pero bueno, Igualmente, Leonardo, me encantan las preguntas. O sea que gracias. Lo bueno dura poco, ¿no? Como dicen ahí por mi barrio, por mi pueblo, lo bueno dura poco y llegamos al final. Así que, como reflexión final, Susana, para ujú. aquellas organizaciones que quieren mejorar, porque la tienen actualmente, lo que nosotros llamamos rediseño, o quieren crear por primera vez, que llamamos diseño e implementación de su PMO, sobre proyectos y productos, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias o qué consejos tú les darías? Bueno, hay un consejo que yo les diría, el punto uno es analiza cuál es tu estructura como empresa y si esto te está permitiendo responder de una forma consciente, efectiva, ágil a las necesidades actuales, a tus propios clientes, ¿no? Em, yo estoy convencida que las empresas que tienen una estructura funcional, organizadas por silos de poder, ahora mismo no son eficientes. Respondían desde mi punto de vista a un modelo económico muy distinto al que estamos empezando a tener y a construir. Y son estructuras que consumen, creo que, recursos económicos y un tiempo precioso en procesos que al final acaban resultando lentos, pero por la propia estructura que tienen, ¿no?, dentro de la organización. Y esto no les permite tener la misma capacidad de reacción, de adaptación, de resiliencia, ¿no?, que deberían de tener. Así que creo que se necesita un cambio un cambio de mentalidad al final, más colaborativa, que pueda estar focalizada, pero a la vez ser innovadora, que no tenga miedo a equivocarse, ¿no? Y creo que la PMO tiene que ayudar en ese cambio de mindset dentro de la organización. La PMO es la conexión natural para mí. Desde mi punto de vista es una conexión natural, ¿no?, entre la entrega de valor por proyectos de cualquier organización que aborde proyectos y la alta dirección de la propia organización. Por eso tenemos que analizar la estructura que tenemos, saber qué recursos tenemos dentro y buscar la mejor fórmula y las mejores personas que sean capaces de configurar y construir esa pieza clave de conexión o reinventar esa pieza clave de conexión que es la PMO. Son, creo que, fundamentales las personas con conocimientos de personas, de proyectos, pero también de negocio. Y bueno, que la situación que vivimos, ese nuevo modelo económico que te decía, nos está llevando a modelos más proyectizados. Voy a decir por fin, porque yo siempre he sido muy defensora de trabajar por proyectos, ¿no?, porque creo que nos permite responder de una forma más rápida, más flexible a los cambios que nos puede demandar el mercado, el cliente o la sociedad o nuestra propia organización. Y crear una PMO en ese entorno, pues parece lo más lógico. Creo bueno, que hay que buscar la fórmula que equilibre la función que queremos pedirle a la PMO con la estructura organizacional que deberíamos de tener, ¿no?, para lograr todo eso. Y no podemos olvidar una cosa, una PMO frustrada en una organización, por ejemplo, funcional, porque no tiene la capacidad de toma de decisiones en cuanto a poder mejorar, a formar, a facilitar, con la información necesaria sobre el negocio y sobre hacia dónde va la empresa, se acaba traduciendo en project managers frustrados. Y esto no es otra cosa que proyectos, desde mi punto de vista, menos exitosos y menos rentables.
y con ello empresas menos exitosas. Así que yo creo que toca reflexionar mucho sobre esto desde las altas direcciones de las organizaciones. ¿Cómo estás estructurado y si esto responde a las necesidades actuales? Me encanta la reflexión final porque es lo que has dicho, Susana, y lo comparto totalmente. Lo pongo en un titular, es un modelo agotado y estamos en una situación totalmente nueva y tienes que hacer soluciones nuevas. Ya las soluciones de siempre ya no sirven. Por mucho que lo intentes y lo insistas, ya no funciona. Entonces, claro, también no es tan fácil según qué decisiones, pero hay que hacerlas y entre más tardes en hacerlas, más tarde vendrán las soluciones y las respuestas, por lo cual pones en juego la supervivencia de la organización. Mm. Así que esperemos que nos escuchen personas con poder de decisión y esta reflexión les ayuda a pensar, más que a decidir, a pensar, porque son ellos mejores que nadie, lo que es mejor para su organización, su empresa y lo que tengan que hacer. Nosotros simplemente recomendamos, compartimos en base a la experiencia y nada más. No son verdades absolutas, son simplemente puntos de vista. Está claro, está claro. Susana, muchísimas gracias. Yo me lo he pasado de maravilla A y vosotros, Leonardo. estoy convencido que toda la audiencia lo va a disfrutar muchísimo, convencidísimo. Y se llevará cositas a casa de aprendizaje, que al final al cabo es lo que pretendemos, ¿no? Es un Inteligencia poco, colaborativa. eso es, ver distintos puntos de vista y ver que yo me encanta además compartir y escuchar, porque creo que es lo que realmente te ayuda a seguir mejorando, ¿no? A reflexionar. No, lo que tú haces no tiene por qué ser la verdad absoluta o lo correcto, ¿no? Lo único correcto, y yo creo que apoyarnos en opiniones y en experiencias de otros es lo que realmente nos ayuda a seguir mejorando y a seguir aportando valor. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa. Creo que es muy enriquecedora para todos. Gracias. Es el objetivo desde nuestra pequeña parcelita, nuestro granito de arena para intentar mejorar la profesión a todos los niveles, directo e indirectamente a los de arriba, pero también a gente de abajo que ejecuta y que son grandes profesionales. Susana Moreno, presidenta actual del capítulo del PMI de Madrid. Un verdadero privilegio, placer tener con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. La agenda la tienes apretada, normal. Así que muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Leonardo. El lunes 8 de marzo y para poderlo ver cuantas veces y seguir disfrutando cuantas veces sea necesario desde nuestra nueva sección Reflexiones Amigos del PM Officer 2020-2021, actualidad y futuro de las oficinas de acción de proyectos y productos. Susana Moreno, presidenta del capítulo PMI de Madrid. Un abrazo fuerte desde Barcelona y nuestro más sincero agradecimiento. Gracias, Leonardo. Hasta la próxima. Gracias.